Yerba la buena, buenas historias. Yerba la buena, la vida se puso buena. Cebemos juntos buenas historias. Yerba mate la buena. En supermercados, almacenes y dietéticas. Y en Instagram, @la buena yerba mate. Yerba la buena, la vida se puso buena. Búscanos en YouTube y suscríbete a nuestro canal. Reviví las mejores entrevistas y forma parte de nuestra comunidad. Somos Grupo Sónica. Zig Zag. Entre cielo y tierra nos dejamos ser. Inspiradas en crear conciencia, compartiendo diversas miradas, entrevistas, charlas e información. Con la conducción de Carolina Sichelo y Bettina Lotúmulo. Zig Zag. Todos los jueves a las 18 horas por la RZ. Los recuerdos son imágenes. La recopilación de destellos de luz da como resultado la imagen. Una imagen que hace que un momento de tu vida quede retratado para siempre. Garúa Fotografía. Todos los momentos importantes de tu vida necesitan una buena foto. Garúa Fotografía. Búscanos en Instagram o contactate al 11 230 310 04. Garúa Fotografía. No importa si sos emprendedor, comerciante o profesional independiente. Si no te conocen, no te eligen. Grupo Sónica te conecta con una audiencia activa, fiel y en constante crecimiento. Conéctate al 11 22 62 77 28 y armamos un plan a tu medida. Tu marca necesita sonar. Nosotros la hacemos escuchar. En Las Manolas te ofrecemos la mejor opción para tu evento. Elaboramos artesanalmente todos nuestros productos y le damos ese gustito único, como a vos te gusta. Las Manolas, Catering Express y Delivery de perniles. Finger Food, panadería empresarial y también la sanguchería. ¿Querés más info? Comunicate al 11 35 62 02 79 o al 11 68 22 97 14 o buscanos en Instagram. Somos Las Manolas Catering Express. Ya comienza Psicoestela Radial, programa de psicología, música y emociones. Un espacio para escuchar temas de salud emocional, psicología clínica, laboral, forense y educacional, emprendedurismo y solidaridad. Psicoestela Radial. Entrevistas a profesionales destacados del área y novedades de la actualidad psicosocial, nacional e internacional. Idea, producción y conducción, licenciada María Estela Farini. La condena del corazón animal. Muy buenas tardes, ¿cómo están amigos, amigas? Acá estamos en Psicoestela Radial, soy María Estela Fanini. Los voy a estar acompañando y las voy a estar acompañando hasta las 17 horas con mucha psicología, emociones, música, sentimientos y bueno, todo lo que trae este programa todos los martes. Y bueno, no estoy sola. Hoy me acompaña, como cada primer martes de cada mes, nuestra columnista de Amor a la Filosofía, la licenciada Ana Moreno. ¿Qué tal, Ana? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Extrañaba venir. ¿Extrañas? Sí, bueno, puedes venir extraño. el otro día Bueno, también, ¿eh? Voy a Cuando venir. tenés libre,
tocas la puerta No, y ya está. Y entro. Bueno, hoy tenés un tema impresionante, ¿no? Sí, sí. Hoy ya veníamos haciendo como un recorrido en la cronología de la filosofía, así que vamos a abordar las mujeres en la filosofía en la antigüedad. Qué bueno, qué bueno. Sí, sí. Dos, hoy van a ser dos. Van a ¿Hay ser más dos. de dos? Hay más, hay 65. Ah, caramba. Sí, sí, hay bastantes. Lo que pasa que, bueno, después vamos a ver el problema de ser mujer y filósofa en la antigüedad. ¿Qué te parece? Si ya es un problema hoy en día. En el siglo XXI. El siglo XXI me imagino antes. Pero bueno, siempre ha habido, Sí. digamos, grandes personalidades de cada área de la cultura, en este caso, bueno, la filosofía, que han tenido temperamento y, bueno, Sí, sí, que se han sabido animado. hacer valorar, ¿no? Sí, sí, sí. Buenísimo. Bueno, yo voy a hablar de la proyección. El mecanismo de defensa de la proyección, uno de los mecanismos de defensa enunciado por Sigmund Freud, ¿no? Sí. Uno de los tantos, ¿no? Bien. Que nos sirve a veces, bueno, para, digamos, acomodarnos, paliar con todo eso que nosotros tenemos dentro y que, bueno, no sabemos de qué manera exponerlo, a veces lo reprimimos, pero bueno, en este caso, este no es el caso, porque este es el caso de la proyección. Ahí sería como que sale para afuera. Sale para afuera, a veces bien, pero a veces mal, Sí, porque nos sale cosas nuestras claro. que no son buenas en los demás. Como ¿no? que O sea, los demás nos hacen de espejo. claro, exactamente. Y los culpamos, Claro. los hacemos sentir culpa. Sí, Pero bueno, es amplio. Así que muy lindo tema me encanta. y lo vamos a tratar. Bueno, vos ya dijiste, las mujeres filósofas. Vamos a hablar de otro tema. Hoy estoy brava. Hoy estás tremenda. Hoy estoy tremenda, ya vengo tremenda de hace un tiempito. Nos acompaña Javier Anonis, que la semana pasada estuvimos bravos, ¿no? Hasta la música estaba brava. Gracias por la operación técnica. El síndrome del afán de protagonismo. Viste que hay gente que le gusta ser protagonista. Y Sí. soy yo. Pero bueno, está bueno porque tiene que ver con tu área, Ujú. el área de la educación y el área desde la educación temprana del niño. ¿Cómo le educamos Claro. a ese niño, Sí, ¿no? Para que el día de mañana no pretenda ser yo, acá estoy yo. ¿no? claro. Como que se ubique un poco Exacto. en el entorno. En tiempo y espacio, Sí. diríamos. Bueno, y después vamos a hablar de, en el espacio que tenemos de reflexión, educación, psicología, cómo positivar tus pensamientos y dejar de lado las ideas negativas. ¿eh? Así que bueno, tenemos todo esto que vamos a ver cómo lo manejamos y vamos a empezar con la proyección. Lo que opinamos sobre los demás, en realidad, dice mucho de nosotros, ¿no? Sí, De nosotros mismos. Cuando percibimos algún aspecto negativo de otra persona, algo que nos produce rechazo y desagrado, incluso cuando apenas conocemos al otro, porque viste que por ahí no lo conocemos, Claro. nosotros ya suponemos algo claro, que... estamos criticando, Sí. bueno, muy posiblemente estemos proyectando en la otra persona que aspectos propios nuestros que nos resultan intolerables. Entonces nos sacamos esa carga, ¿no? Claro. Los proyectamos en los demás Claro. y vamos contentos, felices por la vida, ¿no? Claro, como bueno, esto no es mi culpa, es de los Claro, demás. de los demás, Claro. no tiene nada que ver con esto, llévenlo ustedes, ¿no? Sí. Bueno, son mecanismos inconscientes, ¿no? Para entender este proceso son mecanismos de defensa que ha enumerado Sigmund Freud, ¿no? En Sí, toda como su que se teoría. activan de repente, uno no Claro. los puede dominar. Exacto. Hay varios, ¿no? Sí. Y son mecanismos inconscientes que se encargan de minimizar las consecuencias de aquellos aspectos negativos propios. Nos ayudan a seguir manteniendo una imagen idealizada de nosotros mismos y un tipo de autoengaño que protege de alguna manera nuestra autoestima y el concepto que tenemos de nosotros mismos a costa de la libertad de ser auténticos y más libres. Es como, claro, defensivo en el sentido de protector para el psiquismo. Exactamente. Bien. No todos son capaces de hacerlo, hay que tener una personalidad base definida para esto. No, no Claro. todos pueden utilizar. Cada personalidad Sí. de base tiene sus mecanismos de defensa que puede utilizarlos y utilizarlos bien. No cualquier personalidad puede usarlos. Después vamos a hablar, pues es un tema interesante, cada personalidad y qué mecanismo de defensa utiliza.
Algunos de estos mecanismos seguros que uno los conoce, por ejemplo, Sí. reprimir la represión. ¿Quién Sí. no conoce la represión, no? Sí. Reprimir los sentimientos, sobre todo los que consideramos hostiles y negativos, hacia algunos seres queridos o figuras de autoridad. Racionalizar, es otro mecanismo de defensa, los actos de los demás para evitar el sufrimiento que la realidad nos produce. Por ejemplo, ¿cuántos fumadores, un ejemplo, han dicho en alguna ocasión eso de que de algo hay que morir? Sí. Esta Sí. frase. O la imagen que tienen las cajitas de cigarrillos Claro, que no muestran, fumen, ¿viste? claro, Es como peligroso para la salud. podés tener cáncer. Claro, todo eso. Esa forma de explicarse a sí mismos que no tienen responsabilidad ni control en su destino les evita la angustia de tener que tomar una decisión al respecto. Con eso se quedan, viste, uno tranquilo. Claro, tranquilo. ¿no? Algunos mecanismos de este mecanismo, algunos ejemplos de este mecanismo los podemos encontrar en el cine, ¿no? En las pelis, como vos decís, las pelis, ¿no? Claro. ¿Recuerdan al padre homófobo de la película American Beauty, que en realidad reprimía sus tendencias homosexuales? No vi la peli, pero me imagino que se Eso los reprimía. dice, claro, eso dice, ¿no? En nuestro día a día encontramos también muchos ejemplos, ¿no? Sí. Como cuando le atribuimos al otro alguna necesidad que en realidad tenemos nosotros, personas que estafan, pero solo ven la corrupción en el otro Claro. y se sienten profundamente indignados al respecto. Claro, como sí. Los moralistas. Sí, ¿viste? sí, sí, Bueno, sí. no hay nadie perfecto. No, por gente, supuesto. gente, Sí. Se hace lo que se puede. gente. Bueno, ser víctima de proyección puede ser devastador y difícil, ya que a menudo implica ser acusado falsamente. Incluso uno podría llegar a preguntarse si uno tiene problemas de memoria. Cuando alguien usa la proyección puede hacerte sentir confundido y desequilibrado. Entras a dudar. A ver, ¿viste? Sí, Si te encuentras sí. descolocado y Sí, te sí, dice, sí. ¿no? O puede ser muy cruel también esa Claro. proyección. Claro. Mantenerte confundido y haciéndote dudar de vos mismo permite que quien manipula, porque tiene que ver con la manipulación, Claro. tienen personalidades manipuladoras, utilice la culpa y la vergüenza para controlarte. O sea, te lo sacan de encima, vos te quedas una culpa, una vergüenza. Sí. ¿Cómo funciona esta mecánica de la proyección? La proyección suele surgir de la necesidad de evitar conflictos o incomodidad. Por ejemplo, alguien enojado por no haber conseguido un ascenso, vamos a lo laboral, ¿no? Que Sí. esto pasa mucho, Sí. ¿no? Acusa a un compañero de estar enfadado o también hostil, transfiriendo así la carga emocional. O sea, en realidad el enojado y el Claro. hostil sos vos. Para algunos la proyección es un comportamiento inconsciente que los ayuda a negar esos comportamientos o pensamientos. Pueden estar completamente convencidos de que la culpa es de otra persona. Otros pueden usar la proyección deliberadamente para confundir a alguien y de esta forma tienen más probabilidades de salirse con la suya con un comportamiento problemático. Tanto si la proyección es inconsciente como deliberada, es fundamental recordar que la persona que proyecta es totalmente responsable de su comportamiento. Los signos de la proyección hay que reconocer, ¿no? Cuando alguien Sí. está proyectando y puede ser complicado, pero hay señales. Inconsistencia. Una inconsistencia existe en las conductas de las que se te acusa en la proyección. Actitud defensiva. La persona que proyecta la culpa podría ponerse muy a la defensiva si vos le decís que un comportamiento que te atribuye erróneamente es en realidad suyo. Claro. Culpar a otros. Es común en la proyección el hecho de atribuir frecuentemente la responsabilidad de las propias emociones o acciones a los demás. Y el cambio de perspectiva. Mediante la proyección, la persona logra desviar la conversación de su comportamiento inapropiado. Pero, ¿cómo podemos afrontarlo? Difícil. Difícil. Reconocer el mecanismo primero. Es fundamental comprender que la proyección tiene que ver con los problemas de quien la proyecta, no con los tuyos. Eso es fundamental, cuesta, pero hay que Sí, tratar. como para no sentirse incluso hasta violentado por esa Exacto. sanción. Mantener los límites, Claro. fundamental. Sí. Límites claros Sí. y hay que expresar las percepciones y sentimientos con cortesía, ¿no? Claro. Pero con firmeza cuando difieren de lo que se proyecta sobre vos.
aclarar los hechos, Sí. dejar claro que las acusaciones del denunciante son falsas y que no te convencerán de lo contrario. Y buscar ayuda profesional. Fundamental, la terapia individual podría ser beneficiosa si uno ha sido víctima de proyección. Hablamos de terapia con un profesional de la psicología debidamente matriculado. Por supuesto. Estamos hablando no de coaching, de coaching. No, de hacer un curso de cómo evitar psicólogo manipuladores social, en tu vida. nada, debidamente matriculado. Lo fundamental, ya cerramos acá, para liberarnos de estos mecanismos que nos atan, consiste en darse cuenta, poner conciencia en lo que está sucediendo, aceptándonos por completo con nuestras partes más lindas y las más oscuras también, ¿no? El trabajo terapéutico de crecimiento personal pone el énfasis en liberar a la persona de un concepto de sí mismo estricto e idealizado, para dar lugar a un nuevo autoconcepto más flexible, comprensivo y realista, que permitirá a la persona ser mucho más auténtica y libre. Y dejamos unas frases, una de Deepak Chopra, ¿no? Todos utilizamos la proyección para evitar mirar a nuestro interior. La sombra nos dice que no nos fijemos en nuestras propias debilidades y que las proyectemos sobre los demás para evitar el sentimiento de inferioridad. Sí, porque quizás hacerse cargo uno de su propia falta con respecto Sí. a no ser perfecto es doloroso. Y la otra te la dejo a vos, que es cortita, que la dice Kant. Dice Kant, no vemos a los demás como son, sino como somos nosotros. Un cierre Sí, sí, fantástico. espectacular. Bueno, pero tenemos ahora para escuchar un micro de miradas que dice hablar antes que reaccionar, y después un tema del Cuarteto de Nos. Lo traemos nuevamente, Sí. lo malo de ser bueno. Es un temazo. Temazo. Me encanta, me encanta. Miradas. A veces reaccionamos tarde, cuando algo ya nos molesta. Pero el diálogo no se improvisa, se construye. Hablar antes, preguntar antes, escuchar antes, evita conflictos después. Miradas. Una reflexión de lo que vemos. La verdad es que no hay una verdad. Leí en una pared de la ciudad. Habrá sido una virtud o casualidad. Y sentí inquietud de estar a merced de tanta sed de dualidad. ¡Qué barbaridad! Lo barato sale caro, lo normal es lo raro. Estaré sonado, me he visto despacio si estoy apurado. Amo ser odiado y tener la facha de un repetidor y la nota de un aprobado. Siempre hago lo que quiero, no lo puedo evitar. Tomo para olvidar que el doctor me prohibió tomar. Y gracias a Dios soy ateo. No consigo empleo por mi cara, creo. Es lo lindo de ser feo. Pero si espero, desespero si quiero ver el partido entero. Ya está, cuánta ambigüedad. Esta vida me va a matar. Mi corazón vacío no soporta una ausencia más. Y sé que dijo una vez el Nobel de la Paz asesinado acá. Es lo malo de ser bueno en este mundo cruel. Busco respuestas y encuentro preguntas. Nadie contesta porque cuesta separarse de una mala junta. Y no hay contradicción, dije que me equivocaría y como me equivoqué tuve razón. Perdón, si mi mente queda en blanco veo todo negro. Escucho el himno a la alegría y me deprimo, no me alegro. Como mi socio cuando dijo a su mujer preñada: el ocio no me deja tiempo para nada. Y con esa vil coartada se desembarazó de la embarazada. Ya está, cuánta ambigüedad. Esta vida me va a matar. Mi corazón vacío no soporta una ausencia más. Y sé que dijo una vez el Nobel de la Paz asesinado acá. Es lo malo de ser bueno en este mundo cruel. Trae mala suerte ser supersticioso. Acá
Acaricio un círculo y se vuelve un círculo vicioso. Soy cauteloso y juro seguro que todo es dudoso. ¿Cuántas veces dije no, queriendo decir sí? ¿Cuántas veces presentí el principio del fin? ¿Cuántas veces dije sí, queriendo decir no? Es así, como te digo una cosa, te digo la otra. ¡Qué horror! Hasta mis debilidades son más fuertes que yo. Ya está, cuánta ambigüedad. Esta vida me va a matar. Mi corazón vacío no soporta una ausencia más. Y sé que dijo una vez el Nobel de la Paz asesinado a caer. Es lo malo de ser bueno en este mundo cruel. Ya está, cuánta ambigüedad. Esta vida me va a matar. Mi corazón vacío no soporta una ausencia más. Y sé que dijo una vez el Nobel de la Paz asesinado a caer. Es lo malo de ser bueno en este mundo cruel. Es lo malo de ser bueno en este mundo cruel. Es lo malo de ser bueno en este mundo cruel. Bueno, buenísimo el tema, es Cuarteto de Nos. Sí, ¿no? este mundo cruel. Este mundo cruel. Un poco cruel, hay que decirlo, es un poco cruel. Se está volviendo demasiado. Sí, ¿no? demasiado cruel. Hay que hacer un poco de elogio de la ternura, del cuidado, Claro, como para sí. contrarrestar un poco. Sí, ¿Sí, no? tal cual. Difícil. Te escuchamos con las damas. Las damas filósofas. Bueno, les traje 2 filósofas de la antigüedad, como les había dicho antes. Sí. Una es Cleobulina de Rodas y ¿Cómo otra se llamaba? es Cleobulina. Cleobulina. Cleobulina de Rodas y Aspasia de Mileto. Son 2 filósofas de la antigüedad. Cleobulina era, o por lo menos nos cuenta Plutarco, nos cuenta Sí. Aristóteles, experta en enigmas. Parece ser que por lo que nos narran estos filósofos que pudieron escribir sobre ellas, nosotros no tenemos los textos o fragmentos que ya han escrito, sino que tenemos como los comentarios de estos filósofos que nos cuentan sobre la vida de ellas. Y parece ser que Cleobulina era muy buena como en la retórica y en la poética, y que armaba como una especie de entrever sobre sus palabras, ¿no? Como que era Ajá. como medio persuasiva, Sí. como que tenía cierta retórica muy preparada para lo que se esperaba por ahí de las mujeres en ese momento, que estaban en los oikos, que estaban en el hogar, digamos, ¿no? Porque pensemos que estar en la arena pública y hablar a un auditorio en la antigua Grecia era mal visto para una mujer. Una mujer Claro. tenía que estar en sus tareas, no tanto de cuidado, pero sí en el hogar y en los oikos, como, bueno, en su mandato de reproducción, ¿no? Como la ciudadanía y la política era para los varones. Aspasia de Mileto, también llamada maestra de la retórica, digo, ambas mujeres fueron como elogiadas en ese sentido por su discurso. 470 antes de Cristo, más o menos, para que nos ubiquemos en la línea de tiempo, tremendo, estamos sí. lejísimos. Sí. Ella fue aliada de Pericles, se dice que fue amante de Pericles, y esto también es una cuestión. Siempre estas mujeres que aparecen como filósofas de la antigüedad están vinculadas a algún gobernante. No sabemos concretamente si esto fue así, pero siempre que a las filósofas se les pone como un varón o como un hombre, Sí, sí, como de respaldo por ahí. claro. Y Aspasia tenía algo un poco revolucionario, y es que no era ateniense, no era ciudadana ateniense. Entonces tenía la posibilidad de manejar su propio dinero y además andar sola por la calle sin compañía de un hombre. Entonces eso era como disruptivo, Claro. simplemente porque no era ciudadana de Atenas. Entonces, como era extranjera, tenía como esos permisos. Se dice también, o Aristóteles nos cuenta también en la biografía de Pericles y Platón, que ella le preparaba los discursos a Pericles. Eso es lo que se dice, ¿no? Como Pericles puede dar esos discursos, y hay discursos fúnebres que están narrados por Aspasia de Mileto, y Platón la toma en
en uno de los diálogos, elogiándola también por esa buena escritura que se bien, dice bien. que Pericles la ayudó, digamos, de Era alguna como- manera. la tenía como unos asesores, como los Sí, políticos. como ¿no? una asesora, Como sí, una asesora que le preparaba que le preparaba Le prepara el discurso para, sí. para eso. Bueno, problemas con las mujeres de la antigüedad y filósofas existen porque algo del patriarcado, si podemos pensar, nace un poco desde los primeros pensadores de Occidente y las mujeres ocuparon siempre un lugar en la filosofía de musas muchas veces, es ese lugar más pasivo del arte, ¿no? De que el varón se inspira a través de ver la belleza de las mujeres, que las deja en un lugar de pasividad. Brujas también, ¿no? Como hechiceras, como que tienen algún poder ahí medio raro, donde Claro. también se distancian un poco. Y filósofas también que con el orden de la retórica y la palabra son peligrosas, ¿no? La filosofía siempre fue algo peligroso y si por ahí estaba comandada por una mujer, Claro. más filoso el asunto también. Claro, era Eh, peligroso porque podía levantar a las otras mujeres Sí. también, ¿no? Totalmente. Y una de las acusaciones que recibieron tanto Cleobulina como Aspasia y después Hipatia también de Alejandría Sí. tenía que ver con una pésima reputación. Siempre las mujeres filósofas tuvieron que cargar con esto de ser prostitutas, de tener como burdeles o regentear Claro. más mujeres. Siempre había como una especie de cuestión de que, bueno, había que despreciarlas de algún modo. Y muchas veces se las acusaba de eso y de impiadosas también, de que no creían en los dioses. Y también pensemos que las mujeres, las filósofas, eran las poquitas que podían recibir educación, porque las mujeres generalmente no recibían educación, Claro. sino que solamente las que tenían algún tipo de destreza o de incluso buena posición económica como para recibir esa educación. Entonces las otras mujeres no tenían esa No. educación, por lo tanto iba a ser complicado que pudieran O sea, filosofar estaban también. en un nivel de inferioridad. Sí, totalmente. Totalmente. No se educaban. No estaba pensada la educación para las mujeres en ese sentido, por eso eran las menos también. Los varones tampoco todos, digo, los esclavos tampoco. Sí, los ciudadanos atenienses y más los que eran políticos, sí, estaban destinados a tener algún maestro y poder, bueno, como Platón de Aristóteles o como Sócrates de Platón, poder seguir a ese maestro durante toda la vida para que le enseñe todas las artes, la matemática, la filosofía, digo, geometría, todo, la astronomía. Era como una especie de educación integral, ¿no? Sí, sí, sí. Como de preparación de todas las ciencias y todas las artes juntas. Bueno, ese es un poco el comentario de las mujeres de la filosofía. Después en la bitácora cultural, como para aconsejarles alguna película, hay una película que está muy buena, que es de Hannah Arendt, que es una filósofa de más o menos 1960, más o menos la película, donde nos muestra un poco la historia de una mujer filósofa que estuvo exiliada en Estados Unidos y que ella escribe o piensa un concepto muy famoso sobre la banalidad del mal con respecto al nazismo. Ella participa en el juicio a Eichmann, que es los nazis, que es el maquinista que llevaba a los judíos a ser ejecutados, y cuando ella va al juicio como filósofa e intenta pensar por qué una persona podría manejar una locomotora con tantas personas para matar, ella se esperaba ver un monstruo, una cosa tremenda. Dice, bueno, esta persona debe ser espantosa, y se da cuenta que es un hombre común y corriente, y que responde que solamente cumplió el deber. ¿No? Como, bueno, a mí me mandaron a hacer esto, y le fui y lo hice, con total racionalización, con total desprecio por la vida, como que no puede salirse de lo que la demanda de todo ese movimiento nazi, sino que, bueno, lo tiene que cumplir. Y bueno, esa es su justificación, no importa. Digo, él podría haber salvado un montón de gente, ¿no? Pero bueno, decidió no hacerlo. Y esa película narra todo el juicio y además esta cuestión de la banalidad del mal que desarrolla Hannah Arendt como, bueno, quizás se banaliza el mal de alguna manera. Acusada también ella de querer justificar a los nazis, pero intenta decir, bueno, la maldad es algo más común, ¿no? Y no está atrás de un monstruo donde lo pensamos, a veces está en simples cuestiones cotidianas. Sí. Y como libro, quizás recomendarles el libro de Las mujeres filósofas, que es de donde traje a Cleobulina y a Aspasia, que es de Gilles Ménage, que es de 1690, perdón, que es francés, y que es el primero que recopiló estas 65 mujeres.
en la Impresionante. antigüedad. Hizo todo un trabajo muy de fuentes. Que y no fue- se conocen realmente, No. no sabíamos que existían, ¿no? No, y además tenemos muy poquito. Él se tomó el trabajo de recuperar lo que dijo Plutarco, Aristóteles, Ajá. y fue juntando como una especie de rompecabezas para tener alguna especie de pequeña crónica de, bueno, de por dónde anduvieron y qué hicieron, por lo ¿Qué menos. hicieron? Sí hubo otras mujeres que Sí. tenían poder, ¿no? Sí, por Hubo supuesto. Cleopatra Sí, y sí, todas sí. las demás, o Sí, sea, sí, sí. Que estaban vinculadas con el poder, sí. con el que estaban vinculados y bueno, manejaban a los hombres, ¿no? También, Sí. pero bueno, yo no sé si tenían ese tipo de capacidad de pensamiento crítico, ¿no? Como podían tener las filósofas que ya pensaban iban un poco más allá Sí, sí, de sí. lo que era el poder, ¿no? Sí, el poder como que por ahí tiene otras lógicas. Sí. No eran mujeres políticas, pero sí eran políticas en el sentido Sí, de... pero por ahí no tan pensantes, Claro, ¿no? hay que ver cómo Ellas- ejercían ese poder. Ellas, Sí. las filósofas, tenían Sí. como un plus más, Sí. o sea, eran más pensantes. Sí, La hacían otra ese... era como más de poder y más de temperamento por ahí, ¿no? Claro, por ahí de imponerse un poco Imponerse, más. exacto. Quizás las filósofas iban no tanto por imponerse o por esas cuestiones, sino por pensar y poder compartir ese pensamiento que era muy difícil, me imagino, para ellas, Ujú. hacerse un lugar en Atenas. Pero eso, bueno, que decís de la película y que cumplió y que eran por la maldad, ¿no? Por Sí, el sí, tema sí. de, hacían hincapié en la maldad. Bueno, estas personalidades como Cleopatra y Sí. todas las demás, algunas eran muy malvadas, Sí. realmente, o sea, Bueno, no- por ahí no iban- proyectaban algo. por ahí proyectaban algo, sí, Sí. con esto que estábamos hablando, pero Sí. bueno, no precisamente eran la bondad, ¿no? Claro, sí. Había, Bueno, por ahí para ejercer el poder, algo de eso se cuela Sí. ahí, quizás, sí, pienso. sí, a veces es necesario un poco, Sí, pero había mucha crueldad sí, también. realmente, ¿no? Sí, sí, en tomar por ahí esas decisiones. Pienso que muchas veces, bueno, el autoritarismo o esas Sí. cosas habría que ver de qué manera se puede ejercer el poder de una manera que no sea tan cruel por ahí, en ese sentido. Y sí, pero bueno, la historia han pasado Sí. muchos de estos ejemplos, Sí, ¿no? totalmente. Bueno, me encantó Bueno, y esperamos gracias. las siguientes, ¿no? Sí, 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 vamos a seguir seguramente con Aristóteles y algunas filósofas que anden Y por ahí. algunas filósofas, sí. ¿Tienen alguna particularidad, algunas filósofas, las otras? No, No, más o menos. No, más o menos, o sea, las de la antigüedad son estas que son jónicas o que son de Ujú. Mileto. Después, ya cuando pasamos más del periodo clásico al medieval, ahí se pone por ahí un poco más interesante en el sentido de pensar la teología y la filosofía al Claro. servicio de pensar en la existencia de Dios. Bueno, de ponerlo a Dios como fundamento, Como fundamento. y pensar mucho en la religiosidad en ese sentido también, desde la filosofía, Ujú. que tiene mucho para pensar sobre eso. Bárbaro. Bueno, gracias, Ana. No, de nada. Muy interesante, como siempre. Pequeña publicidad y volvemos. Sumate a nuestras redes sociales. Búscanos en Facebook e Instagram como @psicoestela-radial. Escribinos psicoestelaradial@gmail.com. Clases de guitarra de Guido Parisi. Técnica, improvisación y teoría. Todos los niveles, todos los estilos. Celular 15 41 74 7313. 15 41 74 7313. Bueno, acá de vuelta estoy con Ana Moreno, columnista de Amor a la Filosofía. Estuvimos hablando de estas dos mujeres pensantes, filósofas de la antigüedad, que, bueno, no fueron muy reconocidas y tenían lo suyo, ¿no? Sí, Tenían sí, lo y acá las ponemos en valor y En las valor. traemos de tantos siglos. Y vamos a traer más. Sí. Vamos a traer. Bueno, tengo otro tema. A ver. El síndrome del afán de protagonismo. ¿Te pasó alguna vez encontrar a gente que, viste,
se ponía en el centro de la escena. Sí, me hace acordar por ahí Pregunto más. quiero saber. Sí. No, me hace acordar a los oyentes. A una escena áulica, por ejemplo, cuando tengo un estudiante que quiere o un estudiante Sí. monopolizar la palabra y no para de hablar. Como, claro, esto no es una clase particular, es como parece que se arma un ida y vuelta entre el profesor y el estudiante Claro. y no deja participar a los demás, pero no es que no les dicen no participen, habla y no para de hablar. No, Entonces, impresionante. bueno, Muy ahí hay ansioso. Sí, muy ansioso, sí. Desde el vamos. Sí, desde el vamos. Ya, está como tirando todo. Sí, yo pienso, yo creo, yo esto, yo el otro y Buen no deja a los alumno. demás. A veces Alumno no, es. a veces por hablar tanto meten la pata. Bueno, mucho verso. Sí. Bueno, resulta que muchas personas quieren ser el centro de atención, ¿no? Algo que de por sí no tiene por qué significar nada malo. No, está bien, todos No. queremos un poco de atención. Todo a su tiempo y Sí. armoniosamente, ¿no? Decía un personaje de la historia que conocemos mucho. De hecho, la mayoría queremos destacar en más de una ocasión, sentirnos admirados y valorados por los demás. Eso está bueno para la autoestima de uno, ¿viste? Sí. Eso está perfecto. Todo el mundo quiere tener sus 5, acá dice minutos de gloria, sus 5 minutos de fama. Sí. ¿No? Un ¿Es así? ratito. Va, 5, Sí. no media hora. Claro, no 2 Sí. horas. Sin embargo, hay personas que su afán de protagonismo llegan a niveles desorbitados, casi patológicos, interesados en que todo el mundo hable de ellos. Estas personas son capaces de llamar la atención y monopolizar las conversaciones cuando no toca. Claro, eso a mí me pasa en el aula, pero claro, en una Claro. conversación también, el que habla y no para de hablar, y no deja Claro. hablar a nadie. Sí, que no sabe escuchar, Sí, ¿no? totalmente. Como por ejemplo, en la boda de un amigo, ¿viste? Que vos vas a una boda de Sí. un amigo, ¿viste? Hay uno que está en el centro y todo lo Sí. demás alrededor, bueno, es centro, el afán de protagonismo, o bueno, en el otro extremo, el funeral de un conocido. Ay, no, qué mala Bueno, situación. lo claro. lamento, pero es Sí, así, ¿viste? sí, Es también así. puede pasar. Puede pasar. Sí. El afán de protagonismo es un rasgo perjudicial en exceso, ¿no? Algo que descubriremos porque a continuación. ¿Y qué es este afán de protagonismo? Todo el mundo conoce a alguien que le encanta ser el centro de atención. Todos conocemos, ¿no? Puede ser un amigo, un familiar, un compañero de trabajo, incluso nosotros mismos. ¿Por Sí. qué no, no? A la mayoría nos gusta destacar por encima de los demás en algún momento, que se aprecien nuestros méritos y que se nos tenga admiración. Eso está muy bien. Sí. Está muy bien. Esto es algo que en su justa medida, como decíamos, es un rasgo de personalidad normal, sana, nada preocupante. No es patológico esto, ¿no? Ser una persona extrovertida está muy valorado en la mayoría de los contextos, pero a veces su exceso puede volverse un problema. Claro. Ser tan extrovertido, Claro. tener Esas personalidades Necesi- histriónicas, sí. claro, de que hace como toda una uno duda, actuación, ¿viste? claro, sí. Uno duda. La sonrisa. Sí. ¿viste? Hay situaciones en las que mostrar un afán de protagonismo no es adecuado. Si bien el contexto social determina cuándo es apropiado ser el alma de la fiesta y cuándo no. Hay personas que hacen caso omiso a los convencionalismos sociales y muestran un interés desmedido porque todo el mundo les preste atención, ¿no? Una cosa es querer ser los protagonistas de nuestra propia historia, ¿no? Algo totalmente normal y recomendable, y otra muy distinta es querer imponerse sobre los demás siempre, pasando por encima de su voluntad y menospreciando sus deseos, necesidades, emociones, no siendo empático con los demás. Sí, o quizás como hablando por sobre el otro, Claro. ¿no? Como... Queriendo sobresalir, Sí, ¿no? sí. Tapar lo que Sí, uno sí. está diciendo. Ahora, hay una importancia acá que es la de controlarlo desde la infancia, porque esto no es que uno a los 40 años empieza a ser así, no. Empieza por eso. De niño. Acudo a tu experiencia Sí. en la enseñanza Sí. y en la docencia. El afán de protagonismo ya aparece en la infancia, manifestado en la llamada atención de los pequeños hacia sus padres. Esto tiene un sentido evolutivo, pues para sobrevivir durante los primeros años de vida es necesario que nuestros cuidadores nos presten atención, satisfagan nuestras necesidades. Es totalmente normal y adaptativo que los niños busquen afán de protagonismo durante las primeras etapas de su vida.
lógico, Claro. que le presten atención. Sí, los mirá lo padres, que ¿no? dibujé, mirá, Claro, estoy jugando. claro. Pero viste cuando uno está hablando con un mayor y dice, mami, 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 mami. ¿Te ha Me haces pasado? acordar a los chicos del colegio. ¿Te ha Profe, pasado? profe, Mami, te profe, tiran de la profe. ropa, mami, mami, ¿viste? Sí. Es este caso. Sí. El ambiente ejerce mucha influencia sobre nuestra personalidad y combinado con lo que heredamos de nuestros padres nos hacen como somos. Dicho esto, podemos entender que el afán de protagonismo infantil se puede controlar educando adecuadamente a los pequeños. Los niños y niñas, en este caso, ¿no?, necesitan atención, pero prestársela a todas horas perjudicará a su independencia social, convirtiéndose en personas excesivamente egocéntricas, deseosas de tener el protagonismo a todas horas, incluso cuando la situación no va con ellos. Permanente, las 24, ¿viste? Claro. Horas. Ay, qué desgastante igual, prestarle atención Es todo el tiempo. agotador, Sí, sí. obvio. No controlar el afán de protagonismo a edades tempranas hará que de mayor tengamos un individuo capaz de querer ser el centro de atención en situaciones tales como la boda de un amigo, la fiesta de cumpleaños de un familiar, bueno, o como decíamos, el funeral de un conocido. Claro. ¿No? Todas las etapas de la vida, todo Claro. es el centro. Irónicamente, el afán de protagonismo en la adultez también puede ser originado por una falta de cuidados y atención cuando se era niño. Atención. No sabía eso. Cuando los padres no prestan la atención necesaria a sus hijos ni satisfacen rápidamente sus necesidades, puede ser que los pequeños se vean obligados a esforzarse sobremanera para que por fin sus padres les hagan caso. Por lo contrario también. Claro. Es otro mecanismo que utilizan, ¿no? Sí. Ya decía Freud que los niños son perversos polimorfos, Sí. ¿no? La frase que estoy totalmente de acuerdo. Estos niños crecen con la idea de que si realmente quieren ser escuchados y tenidos en cuenta, tienen que esforzarse mucho, que si no consiguen llamar la atención, serán completamente ignorados. O Sí, sea, como son que tienen que... como los dos extremos. Sí. La mejor medicina para evitar que los niños acaben desarrollando un patológico afán de protagonismo, acá viene el tema, a ver cómo lo manejamos esto, Sí. ¿no? Es enseñarles desde bien pequeños que no son el centro del mundo, pero también haciéndoles saber que cuando necesiten algo deben decírtelo Claro. o decirlo. Deben ser pacientes, Sí. esperar su turno para hablar o jugar y entender. El caso, bueno, del ansioso, la ansiedad Sí. que habla, ¿no? Sí, sí, sí. El límite. O en la escuela también, de Sí. que quiero hablar, yo ya lo sé, tengo la respuesta. De, bueno, espera, deja a tus compañeros un ratito más que piensen. Además, también se les debe enseñar que ser competitivos no siempre es bueno. No. Y a reconocer en los demás sus talentos y logros, no solo querer compararlos con los propios. O sea, hay que tener una educación especial con estos temas, con los niños, ¿no? También enseñarles a no sentir una envidia malsana de lo mucho que pueden tener otras personas, ni sentir excesivo orgullo por tener más que los demás. Se puede convertir en una estrategia para que no lleguen a la adolescencia y la adultez reclamando ser siempre el centro de atención. Sí, como que aprendan a ser pacientes, a esperar, a Claro. saber que hay más personas. Exacto. Pero bueno, el afán de protagonismo es una cosa y el trastorno histriónico de la personalidad es otro, ¿no? Antes que nada, destacamos que mostrar un afán de protagonismo excesivo no necesariamente puede ser atribuido a un trastorno mental, ¿no? Claro. No es patológico siempre, ¿no? No obstante, sí es importante entender que este rasgo en la adultez suele ser originado por dinámicas disfuncionales durante la infancia con la relación con sus padres, tanto por exceso de atención como por ser totalmente ignorados. Claro. Bueno, es el caso por ahí ser ignorados y los chicos después en la adolescencia salen todas estas problemáticas también Claro. para hacerse notar, ¿no? Sí, De sí, la sí. delincuencia, esto trae aparejado este tema, ¿no? También en los casos más graves, este rasgo se convierte en patológico y se manifiesta en forma de trastorno histriónico de la personalidad, porque bueno, de base se tiene esta personalidad de base histérica, de querer Claro. mostrarse, de querer Claro. sobresalir. Así Sí. que bueno, esto es un poco el panorama, ¿no? Hay que trabajar desde la escuela, ¿no? Sí, sí, También desde los modelos de desde- crianza
Exacto. Después, bueno, también la escuela hace lo suyo, ¿no? Bueno, los padres fundamentales, Sí, no eso ni derivato, hablar. los padres primero Sí. y después el segundo hogar, Sí, bueno, la escuela. pero Sí, los porque ahí se padres, encuentran con otro límite con otro también de límite. autoridad, ¿no? Exacto. Que tienen que poder respetar. Así que bueno, lo vamos a seguir tratando porque es súper interesante esto. Tenemos, bueno, otro micro de miradas también para compartir. Y después tenemos un tema que canta Natalia Jiménez que se llama Creo en mí. Miradas. Hoy se expone todo: el cuerpo, la intimidad, la vida privada, pero cuando más se muestra, menos se dice. Menos ideas, menos pensamiento, menos profundidad. No todo lo visible tiene valor, y no todo lo que impacta deja algo bueno. Miradas. Una reflexión de lo que vemos. Ya me han dicho que soy buena para nada y que el aire que respiro está de más. Me han clavado en la pared contra la espada. He perdido hasta las ganas de llorar. Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta. Eso del cero a la izquierda no me ve. No me asustan los misiles ni las balas. Tanta guerra me dio alas de metal. Vuelo libre, sobrevuelo las granadas. Por el suelo no me arrastro nunca más. Ya no estoy de oferta, estoy de pie y bien alerta. Eso del cero a la izquierda no me ve.
Bueno, muy bueno el tema. Sí, me encantó. Para empoderar a quienes, bueno, proyectan su mala energía, sus cosas en nosotros. Como creer un poco en uno, creo que está buenísimo. Sí, y a las mujeres Sí, también, sí. que hablaste de las mujeres también. Bueno, estos últimos minutitos que nos quedan, vamos a hablar de cómo positivar tus pensamientos y dejar de lado las ideas negativas. Pensamientos automáticos, irracionales y negativos son esos que nos sobrevienen a modo telegráfico, con frases como soy tonto, soy tonta, nunca voy a probar, o aquella madre, padre que le dice al niño, nunca probarás, o al adolescente, ¿no? Ya no puedo más, he hecho el más grande de los ridículos, me quieren perjudicar, y uno siempre está rumiando ese pensamiento negativo en su cabecita, ¿no? Sí, Permanentemente. y le da vuelta como una calecita. Claro. Y si le ha ocurrido un accidente a alguien, viste, las madres a Sí. veces, o bueno, seguro que no le gusto, ¿no? Debería ser más trabajador, simpático, divertido. Eso al marido, no al novio. Sí, sí, sí. Mi vida ya no tiene sentido. Bueno, eso es. Esa es media fulminante. Bueno, eso ya es el full, Sí, digamos, el ya nivel está. full. Estamos tan acostumbrados a estos pensamientos, porque no, a veces Sí. nos decimos esto, ¿no? No tengo suerte, ¿viste? Decís, no tengo Sí. suerte. Esa es la típica, ¿no? Sí. Que nos los cuestionamos. Los damos como válidos nada más se presentan en nuestra mente. Realmente no es que tengamos estos pensamientos negativos, más bien podemos afirmar que son ellos, los pensamientos negativos, los que nos tienen a nosotros. Es al revés, Claro. ¿no? Nos atrapan, ¿no? Sí, como que nos toman y Sí, comandan. y no sí. nos dejan, ¿no? Sí. Ya que son los que nos causan nuestro malestar emocional. El principio fundamental de la psicología cognitiva, porque acá estamos trabajando un poquito con la psicología cognitiva que trabaja con este tipo de enseñanzas, este tipo de metodología, ¿no? Es típica la psicología cognitiva para trabajar, cognitiva conductual para trabajar con estas problemáticas de los pensamientos automáticos y negativos. Es el de no son los hechos los que nos generan los diferentes estados emocionales, sino el cómo nos tomamos esos hechos o cómo interpretamos, ¿no? Los acontecimientos. Ante un mismo acontecimiento, varias personas pueden experimentarlo de forma totalmente diferente. Pongamos a ver un ejemplo, ¿no? El hecho de ser presentado a una persona desconocida, alguien con alta autoestima podría pensar, seguro que le gusto y le caigo bien, Sí. ¿no? Otra con baja autoestima podría pensar, ¿se dará cuenta de mis debilidades y me rechazará? ¿Me está mirando por algo? Claro, se empieza como ¿No? a... Sí, te Claro. sentís perseguida, Sí, ¿no? sí, sí. Y otras con carácter susceptible podría pensar, es mejor desconfiar de alguien que no conoces de nada, ¿no? Ante un mismo hecho, estas tres personas lo han interpretado de forma muy diferente. Y el resultado es que cada una ha generado un estado emocional diferente. El primero de satisfacción, el segundo de miedo y el tercero de rechazo. Por lo tanto, el bienestar emocional de uno depende fundamentalmente de cómo uno no se deja llevar por los pensamientos automáticos, ya que estos tienen características muy negativas para uno, ¿no? Bueno, son irracionales, o sea, no se atienen a los hechos objetivos, no se atienen a la realidad. Funcionan como un reflejo corporal que se produce sin que voluntariamente los propiciemos, perdón. Son exagerados, dramáticos, tan amplificados. Claro, totalmente. Siempre negativos, generan un enorme malestar emocional y además de forma gratuita sin que lo podamos sacar el menor provecho. Pero bueno, hay algunos ejercicios para realizar donde, bueno, uno tiene que identificar primero las distorsiones cognitivas, entonces volcarlas a un papel, anotar, bueno, te pasó algo, una situación particular, en qué horario te pasó y cómo te sentiste. Y el porcentaje de, si sentiste, por ejemplo, enojo o miedo, cuál es el porcentaje de cada uno. Entonces, así a grandes rasgos, por el tiempo que no tenemos, se trabaja sobre todo volcándolos y repitiendo ese ejercicio permanentemente con
si te pasó algo, lo anotás y decís, bueno, me pasó esto, cuáles fueron los sentimientos principales y cuál fue el porcentaje de cada uno. Y así, bueno, ir trabajando un mes seguido con toda esta situación. Esto ayuda, digamos, hacerlo no subjetivo, sino objetivo. Cuando uno lo ve escrito, no es lo mismo que cuando uno lo tiene en pensamiento. Así que bueno, vamos a seguir más adelante con esta ejercitación por el tiempo, pero para que más o menos tengan una idea del otro lado, los que nos están escuchando, cómo funcionan estos pensamientos negativos en nuestra vida, en nuestra forma de manejarnos con los demás, en las relaciones, en los vínculos, ¿no? Sí. Esto pasa. Así que lo vamos a seguir trabajando. Buenísimo. ¿Te pareció bueno? Sí, me encanta. No sabía que había ejercicios como para... Hay ejercicios para todos. Qué bueno. Qué trabajo. Qué trabajo. No, sí. Pero bueno, sí. Lo que pasa es que es amplio, ¿no? Sí. Sí, si quieren, esto es bueno que lo digamos, si quieren ir avanzando con la lectura, hay un libro recomendado, que también pueden bajarlo de Google, hay artículos, ¿no? De este libro, que se llama Usted puede ser feliz, terapia racional emotiva para superar la ansiedad y la depresión, de Albert Ellis. Es un libro de autoayuda de este gran psicólogo, el padre de la terapia racional emotiva conductual, la más eficaz técnica terapéutica para el tratamiento de la depresión, porque bueno, todo esto a veces trae, depresión, uno se siente disminuido, ¿no? Sentimiento de inferioridad, y otros trastornos emocionales como la ansiedad. Así que bueno, este es el libro recomendado acá en Psicoestela Radial. Recomendamos a Ana y Estela este tema. Bueno, buenísimo. Gracias, Ana. No, a vos por la invitación. Me encanta. Me encanta venir. Charlamos hoy un poco de estos temas. Gracias, Javier Adoni, por la operación técnica. Nos vamos con Franco Battiato, El cuidado, la cura. Cuídense. Nos volvemos a encontrar próximo martes, 16 horas, acá en Psicoestela Radial por la RZ. Chau. Que desde hoy encontrarás por esta vía, de las injusticias y las mentiras de tu tiempo, de los fracasos que por tu talante fácilmente atraerás. Te aliviaré del dolor y de tus cambios de humor, de la obsesión que hay en tus manías. Superaré las corrientes gravitacionales, el espacio y la luz, y envejecer no podrás. Te curarás de cada uno de tus males, porque eres un ser especial. Y yo siempre te cuidaré. Vagaba por los campos. Desde www.larz.com.ar, con estudios ubicados en Callao 194 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite la RZ, una radio del Grupo Sónica.